Hola, somos Samara, Luisa y hoy tenemos a nuestro invitado Andrés, con quien vamos a hablar sobre cómo migrar te saca de la monotonía que tienes en tu país de origen. Bienvenidos a Sobrevivencias, historias de quienes se atrevieron a empezar de nuevo, dejando lo conocido para reinventarse en un nuevo lugar y en una nueva vida. Hoy, para comenzar, vamos a darles un dato muy interesante que encontramos y es sobre un estudio que hubo en el 2025 de la American Psychological Association, que encontró que los migrantes por lo general tienen mayores habilidades para afrontar diferentes situaciones, tienen mayor tolerancia a la frustración y tienen una mayor capacidad para reinventarse, porque pues como vamos a hablarlo, hay muchas cosas que pasan, muchas historias que te sacan de la monotonía y pues yo quiero, por ejemplo, empezar con tu historia de cómo fue ese momento en el que decidiste salir. ¿Cuál fue eso que te motivó a romper esa monotonía que llevabas en tu país de origen? Y si así lo sentiste, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó tu historia? Muchas gracias, Lu, por tenerme acá. Bueno, mi nombre es Andrés y desde niño yo creo que al igual que muchos de ustedes, siempre tuve como esa curiosidad de explorar el mundo, de hacer cosas grandes, conocer otras culturas. Siempre fui un niño muy curioso que dio la casualidad que mi mamá en una de sus épocas trabajó para una editorial. Entonces crecí con una biblioteca llena de libros científicos, pero con láminas que podía interpretar y podía disfrutar mucho un niño. Entonces veía el mundo ahí, Ay, qué chévere. veía libros de geografía, veía libros de culturas del mundo y siempre me llamó mucho la atención eso. O sea, que Tam- siempre, ¿y te imaginabas que ibas a estar en otro lugar o solo te daba curiosidad, pero te veías como yo voy a estar allá pues algún día? empezó como algo, una asociación, digámoslo, kinestésica, no visual, viendo cosas muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado a ver, viendo incluso personas de otras etnias, personas de otras culturas, otras construcciones, tal. Y después fui conociendo también más de geografía, eso me gustó mucho y me di cuenta que había más cosas por explorar afuera de mi mundo, de mi ciudad. Y también me gustaron mucho los aviones, o sea, siempre fui como medio ratoncito de biblioteca ahí. Y esas 2 pasiones se juntaron en algún momento, hicieron que yo quisiera siempre como que buscar algo diferente, que la monotonía me aburriera un poquito. Entonces, cuando yo terminé el colegio y me preguntaron: "Bueno, Andrés, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida?", que es una pregunta que nos hacen a todos, y yo creo Los que papás, la sí, mamá preocupada. ¿Qué va a hacer el y niño? y yo creo que a veces ningún niño está realmente preparado para Ujú. saber qué quiere hacer. Sí, no. Es una pregunta muy difícil, pero algo que yo sí tenía muy claro es que no quería estar como encerrado en 4 paredes en una oficina. Ujú. Me llamaba mucho la atención la libertad, el estar al aire libre, y como te decía, los aviones eran mi pasión. Entonces, mi primera opción fue, que quería ser piloto, y a raíz de eso, pues, me presenté en mi país, Colombia, a la Fuerza Aérea. De la casualidad, yo soy de Cali y la escuela de aviación en Colombia está en Cali también. Pero por problemas de visión no pude entrar a la Fuerza Aérea. Ese fue, digamos, uno de mis primeros sueños frustrados. O sea, Eh, siempre te ha gustado estar en aviones y eh, viajar, volar. sí, todo lo que rompa con lo tradicional, Ujú, todo lo que rompa con esa idea de estar sentado y, o sea, es muy respetable porque pues también lo he hecho y también lo hago hoy en día, ujú, pero todo lo que rompa con esa idea de monotonía y ujú. de estar, digamos, en cuatro paredes. Entonces me llamaba mucho la atención. Y entonces conectaba esas 2 pasiones mías, la historia, la geografía y la aviación. Traté de entrar a la Fuerza Aérea, no pude por problemas visuales. Daba la casualidad que, pues, obviamente yo me adapté mucho, hice el proceso, etcétera. Si yo hubiera pasado una de las carreras, porque, pues, igual los oficiales tienen que estudiar algo, una de las Sí. carreras era ingeniería de sistemas, y, pues, yo era un adolescente que le gustaban también los videojuegos. Ujú, Entonces yo dije: "Bueno, no me aceptaron, me gustan los videojuegos, igual ya estaba como medio mentalizado en que eventualmente de pronto iba a estudiar esto, entonces ujú. al final decidí estudiar ingeniería de sistemas, que es mi profesión en Colombia. Estudié ingeniería de sistemas, entré a la vida laboral y curiosamente me di cuenta que Sí había estabas entrado
en las A esa 4 en monotonía paredes. las que no ajá, querías. había entrado en las 4 paredes. Mm. Había entrado a trabajar algo que me gustaba, pues, porque igual, lo estudié con pasión, lo Sí. estudié porque realmente me llamó la atención. Como te dije, inicialmente lo enlacé con los videojuegos, también con el tema de que me había mentalizado, si entraba a la Fuerza Aérea era algo que iba a estudiar, pero me apasionó. Ujú. Era algo diferente, algo que me parecía también retador, pero ya cuando salí al mundo laboral, otra vez en oficina. Y entonces, bueno, o sea, listo, te diste cuenta que estabas en esas 4 paredes, ¿y en qué momento eso conectó con migrar? O sea, porque pudiste haber dicho: "No, quiero cambiar de carrera, quiero irme a otra ciudad dentro de Colombia", pero haberte ido a otro país, porque no solo a otro país, sino que tengo entendido que te fuiste lo más lejos posible porque te fuiste al otro lado. O sea, ¿cómo llegó esa conexión de que no, me voy del país? Sí, me fui a las antípodas. Bueno, después hubo un proceso normal que todos maduramos y entramos a una etapa adulta donde tenemos responsabilidades, normal. Ya no somos pues los niños que los papás nos proveen todo, ya empiezan a haber responsabilidades, entramos en dinámicas nuevas, así que yo pues entré a ese mundo normal, también lo disfruté, es una etapa, eh, disfruté mis amistades, disfruté el proceso, pero tenía como que esa espinita, ¿no? Yo quiero vivir esta experiencia, yo quiero salir al mundo. Bueno, para el que no sabe, de pronto, cuando uno tiene, yo tengo cirugía láser hoy en día, pero cuando uno tiene ese tipo de problemas visuales, normalmente uno tiene que esperar a que se estabilice. Entonces yo todavía tenía como ese sueño de, bueno, en algún momento quiero entrar a ser piloto, No, okey. pero la vista no se me estabilizaba y no se me estabilizaba. Entonces como que se me pasó esa época, que pues hay una edad límite para entrar y yo, digamos que no podía todavía hacerme la cirugía. Entonces ese sueño quedó descartado finalmente. Pero seguías con la chispa de querer viajar. Y Sí. ¿Y había alguien en tu entorno que había tomado esa decisión y de pronto te ayudó? Mira que empecé como a ver señales que me empezaron a mostrar caminos. En una de esas, una amiga de donde yo trabajaba en un banco en Cali, y ella, bueno, de un momento a otro se despidió. Se despidió, dijo, me voy en 3 días, me voy a estudiar una maestría a España. Era una amiga, o sea, muy Cercana. cercana. Yo ya Ujú. sabía que ella estaba en ese proceso, pero pues me tomó como de sorpresa de un momento a otro que ya se iba. Y bueno, yo dije, bueno, hay otras formas, hay personas que eh, exploran el mundo también mientras siguen con su vida adulta. Entonces tu amiga se fue de repente, sorpresivamente. Sí, digámoslo que sí. Ujú. Y entonces vi que habían otras posibilidades también. Yo empecé entonces a explorar el tema de estudiar una maestría afuera y empecé a hacer un proceso de aplicar tanto a becas como ver qué opciones tenía para hacerlo con mis propios recursos, etcétera. En ese proceso me di cuenta que estudiar una maestría en Colombia y en España era prácticamente lo mismo. Sí. Por lo menos para mi profesión, así lo era en ese momento. en cuanto a gastos de Eh, tutoría, pero de los gastos de claro, vivienda y claro, demás, claro, esa era la diferencia. Pero digamos que los gastos de estudiar la maestría era básicamente lo mismo. Entonces yo en ese proceso apliqué para 2 universidades, me aceptaron en 2 universidades, una en Valencia y una en Málaga. Y pues yo ya estaba mentalizado que bien, que voy a cumplir como el sueño de poder vivir otras culturas, porque no es como viajar como cuando te vas a vacaciones, tú en realidad no estás viviendo una nueva cultura ni la estás... Tú querías estar inmerso en una nueva cultura para conocer gente, comida y diferente. quería hacer cosas nuevas, reinventarme también, ver de qué podía ser capaz en otros lados. ¿tú estabas aburrido, digámoslo entre comillas, con la vida que estabas llevando en Colombia o simplemente era ese deseo de ver qué más hay allá? Era ese Un deseo, mix. era Ahora ese no sé. deseo, era ese deseo porque digamos que no tenía una mala vida en Colombia. También yo soy muy familiar. Mm, Entonces, es algo que para mí pesa mucho en todas las decisiones. Sí. Creo que eso es algo a veces común en las personas que emigramos, pero las personas creen que nosotros rompemos un lazo con el país y, Mm. o sea, hay de todo, pero yo siempre he mantenido ese vínculo para mí muy fuerte, entonces no era algo como que yo estuviera aburrido con mi Con tu vida, vida. pero era el momento adecuado. Nosotros
los seres O humanos y sea, los era, adultos tenemos etapas en la vida, era ¿no? tu edad, tu momento, otra persona lo había hecho y empezaste a Si explorar. era en ese momento, o tal vez nunca, porque pues eventualmente uno adquiere más ¿Puedo responsabilidades. preguntarte cuántos años tenías? En ese momento tenía los 27. Ah, bueno, algo que olvidé mencionar. Cuando yo empecé a averiguar y apliqué, perdón, para estudiar afuera, ahí empecé a hablar con otras personas y me di cuenta que era algo común, que no era algo tan raro, que mucha gente estaba buscando lo mismo. Ujú, Y en esas conversaciones, un gran amigo de la universidad ujú. me cuenta que él quiere hacer lo mismo, pero para estudiar inglés. Y pues como éramos muy cercanos, me dijo, hey, acompáñame. Así como que Entonces, valga la sí, vuelta. acompáñame. Y yo le dije, no, Bueno, pero yo tengo como que mi plan ya muy formado y tal. Pero me dijo, listo, entonces acompáñame a averiguar. Vamos A a buscar ver qué nos información, dicen, a buscar información. Recuerdo que vimos como 3 semanas seguidas, entre semana y fines de semana, diferentes agencias. agencias en mi ciudad. Y pues bueno, yo iba era por acompañarlo a él y escuchaba la información. Eventualmente llegamos a una agencia muy chiquita, yo me acuerdo que era muy chiquita, que para quien conoce Cali está por Cosmocentro. Era muy chiquita y la persona que atendía o que era como el dueño de la agencia era una persona ya un poco mayor, tendría sus 50, creo yo. Y bueno, nos atendió, nos sentamos con él, no nos dio la charla normal, porque la charla se convirtió no en una charla para vendernos algo, sino en algo muy ameno, donde él empezó a contarnos sus historias. Y sin darnos cuenta, yo creo que habrán pasado unas 2 horas, sin mentir, en las cuales estuvimos hablando de todo, obviamente él contándonos sus historias y nosotros preguntando porque nos empezó a emocionar. O sea, el señor de 50 años ya tuvo una experiencia, ¿en dónde? En Inglaterra. Entonces, Okey. bueno, mi amigo está buscando Inglaterra porque Ujú. también, digamos que no es determinante, pero era futbolero y no, Ah, eso eso es eso lo pasa porque no es la primera o vez sea, que lo he Manchester, escuchado. Liverpool. Sí, la liga de fútbol, pues, de las Ujú. mejores del mundo, la Premier League, claro. etcétera, y ya lo he escuchado antes también de personas que quieren ir allá porque quieren ver fútbol. Entonces, él era Inglaterra, bueno, el Reino Unido en general. Y el señor había vivido en Reino Unido, pero en realidad en Escocia, Ujú, arriba, ¿no? Y bueno, y nos contaba y nos mostraba fotos y de, o sea, de todas las experiencias por las que había pasado. Recuerdo una que me marcó mucho, que era como en esos hoteles que trabajan por temporada, 3 meses, así, que ujú, quedan perdidos en las montañas, en los bosques, y pues Escocia que tiene unos paisajes espectaculares. ujú, Y el señor nos contaba cómo empezó su camino ahí primero, eh, interno, viviendo ahí prácticamente por temporada y trabajando en lo más Sí. bajo hasta que fue escalando, fue haciendo de todo tipo de trabajos, pero también disfrutó mucho la vida y era una vida donde 2 días no se parecían entre sí. Cada día era diferente, era cero monótono. Y en los Y te que, dieron en el clavo claro, entonces. ¿no? Y era la forma en que él contaba las historias que era que nos emocionaba cada vez más y cada vez le preguntábamos más. Y él estaba contento de que lo escucháramos. Él ya no nos estaba vendiendo, un o sea que curso, tú te entusiasmaste, empezaste en España, te entusiasmaste por UK y terminaste en UK, no, Porque ya te habían aceptado en las universidades de España. sí, Entonces me imagino que pero esto no fue había hecho todavía el papeleo. el pago. el papeleo. Oh, y entonces fue una decisión. ¿Qué tan difícil fue la decisión? ¿O Ese fue fácil? señor ese señor me vendió a mí la idea, Te la hizo fácil. me la vendió. O sea, mi amigo me dijo: "Ven, acompáñame, tal, acompáñame a recibir información", pero ese señor me vendió la idea. Ahorita no me acuerdo el nombre del señor, pero por mucho tiempo lo tuve en la mente porque Te esas cambió. historias eran muy vividas y de hecho también como que hizo que tuviera cierta pasión por Escocia, que todavía no tengo la oportunidad de conocer, pero en algún momento espero ir. Y ese señor me vendió la idea. Y lo que te digo, cuando estábamos conversando con él, en realidad no nos estaba vendiendo nada. Él Mm, estaba feliz contando su historia, ujú. como que qué chévere que me estén escuchando, como si lo estuviera contando a los nietos o algo así. O sea, era un señor joven, ¿no? Pero Sí, sí. era la dinámica que estábamos teniendo con él. Y Bueno, ¿y qué es que pasa? yo creo que, o sea, perdón por interrumpir, pero también en mis experiencias de viajes y eso, siento que a veces cuando uno,
o sea, cuando uno se enamora como de un lugar y como que todos los días, lo que dice Andrés, el día de hoy no se parece al de mañana ni se pareció al de ayer, es como vives al máximo y el tiempo pasa rápido y lento a la vez. Entonces me imagino que el Señor simplemente hablaba con todo el mundo que le prestara atención sobre eso, ¿no? Entonces llegaste a Escocia, a UK, ¿o a dónde ¿A dónde Bueno, llegaste? el llegaste? señor me vendió la idea. Y entonces, que no la haya vendido no significa que, digamos, nos vendió el paquete, porque igual era un tema normal, de cosas que teníamos que ver, etcétera. Sí. Fuimos a un último sitio y da la casualidad que en ese último sitio nos atendió una persona mucho más joven que recién había llegado de Australia. Y esa persona tenía el hermano en Brighton, en Inglaterra. Entonces tenía el panorama de los dos lados. Okey. Entonces, bueno, Podías comparar. Bueno, claro, 3 lados porque podías comparar con Con claro, España, España. pero Ah, ya habías España todavía. descartado. claro. No, mi amigo estaba de cabeza en Inglaterra porque quería fútbol, fútbol, fútbol. Pero Okey. yo vi esas dos cosas, o sea, que ella tenía el panorama de los dos lados. Yo dije, venga, cuénteme cómo le va a su hermano y cómo le fue a usted. Y ella me vendió Australia con dos cosas, básicamente. Puedes trabajar. Y yo, para mí el tema económico era importante, o sea, yo estaba haciendo un esfuerzo para salir a estudiar, había estado ahorrando, me había estado preparando un tiempo y cuando me vendieron la idea de listo inglés, yo quería tirarme a Inglaterra, pero no veía cómo me iba a mantener. Porque allá no se puede trabajar. No, No, o no se sea, podía, no sé hoy en día, sí, pero no creo se que podía hasta trabajar. hoy no. Entonces ella me dijo que en Australia se podía trabajar. Eso hizo clic en mi cabeza. Ujú, Y lo otro es que me vendió una ciudad que durante 7 años seguidos había sido la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo, ujú. que es Melbourne, y ya me la vendió. Entonces yo le dije a mi amigo, bueno, chao amigo, aquí partimos cobijas, usted por su lado, yo por el mío. Y él se fue Es para Él se Inglaterra. fue para eso quería Inglaterra preguntar. Oh, guau. ¿Está y allá yo, aún? no, él ya volvió a Colombia. Ah, bueno, Él se fue para Inglaterra y yo me fui para Australia. ¿Qué Sí, qué ruta cogiste? Porque son 3 días viajando. sí. ¿Te fuiste por el eh, norte, por el sur? no, me fui para Estados Unidos. Okey. Me fui Los por- Ángeles, Melbourne, 18 es horas. que como pueden notar, o sea, Tamara también ama Melbourne Que si y Melbourne fue. fuera un hombre, sería el amor de mi vida. Ay, no, yo he escuchado cosas muy buenas de Australia y de hecho usted me sugirió también, pero la lejanía con Colombia no, Sí, no, pues, para mí fue pero yo un factor yo que le he sacó. hablado con mi familia 3 veces al día, o sea, porque es al revés, ¿no? O sea, si allá es Sí, de día, pero del es otro que lado es de noche. no solo la comunicación, sino mi mejor amigo vive en Nueva Zelanda, que también es al otro lado del mundo y me preocupa el hecho de poder ir No, y claro, venir a una Colombia, emergencia, sí, no. O sea, porque eso es algo que yo llegué y sí. yo tenía claro por 6 meses que se convirtió en año y medio, pero Sí, pero sí, siempre escucho todo el mundo, todo el que va a Australia ama e intenta devolverse hasta que después dice, no, bueno, ya estoy bien. Pero sí hay un periodo, he notado, la gente que ha ido a Australia y se va a otros países que planea volver a Australia después. sí. Bueno, Así es. sí, qué pena. Ahí conectando con Samara, sí de acuerdo, yo digamos que mi mentalidad era ir por un tiempo, entonces por eso creo que no me daba tan duro, porque si es el otro lado del mundo, tú te Ujú. sientes físicamente desconectado, o sea, Sí, existe el literal. teléfono, pero ante una emergencia, ante una eventualidad, son días de vuelo, son miles de Plata, sí. dólares, Mm, no es tan fácil. Entonces, bueno, yo llegué por Estados Unidos, volando por Estados Unidos, y recién cuando hice conexión con Los Ángeles me di cuenta, como que tomé conciencia de lo que estaba haciendo, ujú. porque dije, miércoles, yo no voy a volver a mi país en mínimo 6 meses. O sea, Sí. yo voy solo, Yo lloré en todo el sin, vuelo, sin red de fueron 3 apoyo. días. Cuando me subí, yo hice un stopover en Los Ángeles de como una semana, algo así, o sea, fue así Ah, de tal pero para bajar la ansiedad. Cuando sí. me subí en el vuelo de Los Ángeles a Australia, estaba muy asustado, Ujú, pero me senté en la ventanilla, ya casi sentaron 2 chicas, y bueno, ya cuando estaban dando las instrucciones de seguridad y hablan entre ellas, eran también colombianas y también iban a Australia Australia, como a Melbourne estudiantes. también. Bueno, llegaste a Melbourne y te veo como muy apasionado con el tema. ¿Cómo un lugar te puede enamorar y cambiar la visión de tu vida? Okey, bueno, esta pregunta es bastante Perdón, amplia. profunda y amplia. Sí,
Como te dije, yo llegué asustado, la verdad. Sí. Llegué con un propósito de quería ver el mundo, quería también estudiar inglés, porque después ya, aunque inicialmente fue un impulso de querer ver otras culturas, también Ujú. lo conecté con mi profesión y dije: "Bueno, esto va a potencializar mi profesión y mi futuro". De hecho, quería preguntarte, ¿cuál era tu nivel de inglés en ese momento? ¿Cómo Era llegaste? básico, A1, A2 y mucho rozando el A2. En Pero en podías comunicarte, pero, Y el acento australiano que uy, es no, es bien difícil. complicado, Sí, sí, sí. Claro, esa es la otra, porque tú estás acostumbrado al inglés independientemente del americano. nivel que tú tengas, al inglés americano. Mm, Y el inglés y todavía y además la jerga, perdón, que usan es muy diferente y es muy abundante, sí, es son los muy común, costeños del inglés, se comen He las S, escuchado. las es muy Rs. común. Entonces, claro, yo llegué con un inglés, digámoslo, limitado. Llegué a Australia, hice mis primeras 2 amistades ahí en el vuelo, entonces como que no me sentí tan mal en el vuelo. Después, ya cada uno fue para su sitio. Yo llegué a un homestay muy a las afueras de la ciudad Ujú. con una familia filipina y ahí empezó como mi historia. Ese primer día, la verdad, me dio duro porque me di cuenta que, bueno, estoy al otro lado del mundo y no tengo acá red de apoyo, no tengo a nadie. Sí, Ese uno se día siente solo y desamparado por un sí, tiempito. me Ujú. acosté con mucha incertidumbre, me levanté, había otra chica quedándose en el mismo sitio, una belga. Ella ya conocía como la ruta del tren y tal, entonces ella me acompañó el primer día al centro y cuando fui al college, como que esas preocupaciones fueron bajando porque entré y me di cuenta que había personas como yo, de Ujú. todo el mundo, personas como yo, Asustados asustados, también, con un inglés, sin digamos, amigos. limitado, sin amigos, también muchos con haciendo un esfuerzo también económico, entonces con la preocupación de yo igual tengo que cubrir mis gastos, etcétera. Y esa primera semana todos esos temores se fueron diluyendo y la verdad la fui pasando muy bien, porque era estudiar, que igual me apasiona, pero después conectar con esas personas, con nuestras limitaciones, igual conectábamos. Y conectábamos a Sí, un nivel, íbamos conectando a un nivel profundo, porque humano. uno también se da cuenta que cuando hay diferencias, eso es muy fácil sacar tema de conversación y Sí, conectar por las Sí, diferencias. sí. claro, Eh, es que estás aprendiendo algo nuevo constantemente porque conoces a alguien de otro lado, otro cultura, otro país tú no sabes lo que no sabes. claro, Entonces empiezas a conocer como, wow, así lo hacen allá. Por lo Esto menos a mí me pasaba que yo pensaba que los extranjeros eran extraterrestres, o sea, que ellos tenían una vida diferente, o sea, sí hay diferencias, obvio, pero a nivel humano como que pensaba que eran diferentes, no sé. Y no, o sea, son seres humanos que lloran, que se preocupan, que tienen miedo, que les ah, duele el cuerpo. y eran temas de cada día ir a conocer la cocina de un país diferente con ellos, que Qué había un chévere. anfitrión, entonces uno de nuestros compañeros, no, yo les quiero mostrar cómo es la comida de mi ¿Y tú fuiste país, anfitrión de Colombia? ¿Qué hiciste? bueno, en Australia, en esa época, había bastantes colombianos estudiando. Ajá, Entonces, en mi curso, de hecho, éramos 3 ujú, y en no, algún pero momento fuimos no. anfitriones en casa y también digamos que algo que me gusta mucho de esa experiencia australiana, que yo creo que en la medida de lo posible, si alguien lo puede hacer en la etapa joven de su vida, que lo haga, ujú. porque también los colegios se prestan mucho para hacer actividades, para ellos te integran. Bueno, sí, conocer diferentes culturas, yo creo que es de las cosas más enriquecedoras que nos suceden cuando viajamos a otros países, definitivamente. Y de verdad, hasta pasan muchas cosas cuando uno conoce otras culturas o está en otro país. O sea, y yo tengo curiosidad de saber si hay alguna historia que te haya pasado, algún cacharro, como decimos nosotros, mientras estabas en Australia. Sí, varios, pero yo diría que uno, por lo menos que nunca pensé que me pasara al otro lado del mundo, como muchos, pues yo trabajaba y trabajaba en Uber Eats, tenía mi moto y me estrellé. Nunca me había estrellado en mi vida y me estrellé allá. No. En realidad ni ¿Te siquiera pasó algo? Gravemente, no, no fue grave, espérate, no fue empecemos por grave. ahí. Bueno, listo, entonces ya nos podemos reír. Y sí, nos podemos reír, ni siquiera y nos podemos reír literal porque ni siquiera fue mi culpa, pero como estudiante yo no podía, cuando saqué la moto y la aseguré, no podía decir que yo estaba trabajando con ella. Sí. Entonces me tocó a mí asumir la culpa y me tocó a mí pagarle al señor y me tocó porque no Ay, quería que llegara la no. policía. Entonces yo inmediatamente me paré, dije: "No pasó nada, yo le pago, tenga, uno intercambia la información".
llamé a mi seguro y ya. Y Pero, asumí una culpa que no era mía. Eso es un o sea, cacharro. y te chocaste con un carro. Un carro. Un carro Bueno, y en una intersección donde el señor no tenía por qué parar, paró, me cerró y pues yo asumí la culpa para que no llegara la policía y para que mi seguro no entrara a hacer preguntas de yo qué estaba haciendo porque estaba trabajando con sí. la moto. Oh, no. Bueno, Es no, un cacharro. hablemos de romper la monotonía. Qué manera con accidentes, no. Pero bueno, y viviste toda esta experiencia en Australia que fue por más de los 6 meses o te Sí, quedaste fue por lo allí? más de los meses. Como le pasa a mucha gente, se alargó porque me gustó mucho la experiencia. ¿Y te quedaste en Australia? Bueno, ahorita sabemos que estás acá en Florida, pero queremos saber cómo qué pasó después. Claro, la experiencia se alargó porque como todo, pues me gustó mucho y eventualmente por motivos personales me regresé Okey. a los 2 años. A Colombia. Como, sí, motivos personales que normalmente los motivos personales tienen nombre, pero me Sí, Andrés, regresé nosotros a no Colombia. fuimos. No, eso fue Bueno, regresas a Colombia, pero seguías teniendo esa curiosidad de, o sea, porque me imagino que entraste a una monotonía otra vez en Colombia, trabajando en tu trabajo de cuatro paredes. Sí, y fue por una razón, por el COVID, Ujú, que a todos nos afectó. Pero bueno, llegué a Colombia inicialmente ujú. y efectivamente el inglés me ayudó mucho. Eh, en mi trabajo tuve una mejora sustancial, o sea, exponencial. Qué bueno. Me fui a vivir A mí no me a pasó otra eso. ciudad, me fui a vivir a otra ciudad, a Medellín, y empezó el COVID. Vivía en esa ciudad en ese momento solo. En Medellín, y en toda Colombia, por lo general, fue muy restrictivo. Yo solamente podía salir 2 veces a la semana. ¿pero por cuánto tiempo? Porque Mm, aquí en Toronto duró como 2 2 años, años. sí. bueno, allá el tema es, ahorita no tengo tan claro durante cuánto tiempo duró, pero yo estuve viviendo bajo esas condiciones 6 meses allá. Bueno, Podía sí, puedes decir, para mí fue eterno. Sí, fue eterno porque yo estaba viviendo solo, Sí. podía salir 2 veces a la semana de acuerdo al número de mi cédula a comprar víveres y ya. Entonces yo terminaba y, pues, hacía teletrabajo. Yo Ujú. terminaba mi trabajo y básicamente estaba mirando el techo después de trabajar, o sea, o viendo Netflix o jugando, o bueno, por teléfono, hablando con alguien, pero se había reducido nuevamente como que mi vida a 4 paredes. Entonces dije: "No, yo no puedo haber Ex vivido esta experiencia y haber vuelto A a lo algo que no mismo. quería". ¿Extrañabas mucho Australia? ¿Querías volver a Australia? En algún momento sentí que había dejado un sueño incompleto, que Mm. había dejado un capítulo inconcluso en mi vida. Entonces, como que dije, bueno, tal vez deba volver a Australia. Pero mirando las nuevas posibilidades que tenía, también como la etapa de la vida que va cambiando, dije, ¿qué más puedo hacer? ¿Será que ahora sí voy y estudio la maestría en España que en algún momento dejé como en stand-by o rechacé? Y en ese proceso, Canadá era el país de moda en todo el mundo y el país que se escuchaba en todo lado. Y es un país que está muy cerca también. Sí, A los que tenemos es como muy ese conveniente, vínculo con sí. Colombia resulta muy conveniente. En realidad se hace muy llevadero Bueno, la Toronto, distancia. porque si te vas Toronto. hacia A el Vancouver, pero son west, 3 horas de diferencia. Es que la diferencia con Australia es brutal, o sea, Sí, brutal. Solo sé en el otro, en Vancouver sí solo son 3. También para claro. mí fue el factor determinante, decisivo, sí. decisivo, sí, Sí, sí. Y pues la también cercanía. Canadá tiene como migratoriamente hablando, como procesos más establecidos. Claros. Bueno, ahorita está un poco compleja la cosa, pero en comparación de otros países, tiene más como un camino por recorrer. ¿Tenías a alguien acá en Canadá? ¿Conocías a alguien o simplemente era el país de moda y dijiste, empecemos otra vez En esta ese vaina? momento no tenía referencias, no conocía a nadie. Eventualmente me di cuenta, porque siempre resulta que alguien tiene el primo acá, que alguien tiene Ujú, el que era el vecino acá. Entonces, como ujú, que me fui dando cuenta de gente que conocía gente acá, ujú, incluso gente que estudió conmigo en el colegio que yo no sabía que estaba acá. Eso lo descubrí después. ujú. Pero cuando empecé a investigar, no tenía a nadie. Y lo que tú dices, no estoy generalizando, pero digamos, en mi percepción yo lo veía como Australia, la vida loca o el verano eterno, El gran vividero, sí. disfrutar una etapa de tu vida, pero Canadá es una cosa diferente, Ujú. cada es una Un plan proyección de de vida, un vida. plan de vida. Entonces, apliqué, resulta que pues tenía
un buen perfil porque pues ya lo había trabajado para entrar a estudiar y ya, eso me trajo a Canadá en ese momento. ¿Y Y ahorita sientes que Canadá sí rompe esa monotonía que tenías? Bueno, pues obviamente COVID lo aseveró, no sé cómo se dice eso en español. Exacerbó, Sí, agravó. acentuó, agravó, sí. agravó, sí. Eh, pues eso de estar solo en 4 paredes y eso, ¿sientes que Canadá te da un poco de aires de Claro, otras es cosas? diferente. Igual, bueno, esta situación que viví en Colombia era por el COVID. Ajá, Obviamente en Colombia, pues mi vida es normal, amigos, fútbol, vóley, etcétera, salir a fiestas. Pero en Canadá, claro, eso también me brindó la posibilidad de nuevo, de volver a integrarme con otras culturas, de tener de nuevo como ese roce con gente de todos los lugares mm, y las actividades de campo y de invierno que no podemos hacer normalmente en Latinoamérica. Entonces sí me brinda parte de eso y lo otro es la flexibilidad, porque no siento que esté rompiendo con mi país y yo disfruto ujú, mucho estar en los dos lados. ujú, Que Así que eso es algo que me ofrece. eso es algo que yo valoro mucho de Canadá, específicamente el lado este, sí, porque te abre esa posibilidad de quiero estar en los 2 lugares, o sea, me sí. siento como Es fácil decir, voy a planear mi año y voy a pasar Navidad, o sea, que Dios me ayude a seguir pasando Navidades en Colombia, sí, pero es, o sea, yo como que en el año trabajo duro, duro, duro y digo, bueno, ya voy a romper el invierno otra vez, yo soy de Barranca Bermeja, y frío me da muy duro y nada, o sea, mi sol, el calor de allá es lo que más extraño. Y claro, yo por mi profesión se me facilita mucho estar, digamos, en los dos lados, porque pues no requiero estar en una oficina, entonces es algo Trabajar que remoto. trato de sacarle provecho sí, y de no, jugar con eso, qué chévere como que hayas encontrado un equilibrio. un equilibrio, sí, entre esa vida que buscabas. Yo me pregunto si, pudieras devolver el tiempo o tuvieras la oportunidad de tomar la decisión otra vez de emigrar o no, si hubieras hecho algo diferente, si te hubieras ido a España o si aún está en tus posibilidades viajar. Uy, yo creo que a pesar de que fue medio accidentado, fue como el camino correcto, porque quizás si yo hubiera ido a España, eh, no habría aprendido un nuevo idioma y Ujú. ya en camino un segundo, porque Canadá es bilingüe. Y quizás eso me habría llevado a devolverme a Colombia con un título de una nueva maestría, pero Como a conformarte un a poco, conformarme un decir, poco de pronto. okey, ya Con tengo ya viví esta experiencia y ya la dejé ahí. Creo que de pronto lo que habría hecho es tratar de haber explorado esas posibilidades antes, también de becas o haber sido más, proyectarme mejor con el dinero para haberlo hecho antes de pronto, pero no, creo que a pesar de todo, no me arrepiento porque no veo de qué otra forma habría llegado Alzando. a este camino. Sí, no, chévere. Yo también, yo siento que la mayoría de migrantes tenemos un camino accidentado, o sea, son muy pocos los que no deciden o quiero ir a tal lugar y se les da de manera fácil también porque pues todos venimos con diferentes comodidades también para aplicar. Entonces, cada camino es diferente, pero la mayoría son accidentados. Y si rompemos esas monotonías que tenemos en nuestra vida regular, porque como dicen por ahí, de que, ¿cómo es que dicen? De que un año por fuera de tu país equivale a 4 4 años años. quedándote en casa. Sí. Porque es que es mucha cosa la que vives, lo que tú hablabas, muchas culturas, nuevas comidas, nuevas Problemas, oportunidades, los problemas. cacharros, Te ter toca, ya no tienes esa red de apoyo, entonces, ¿qué te toca hacer? Resolverte tú solucionar. sola. Sí, Hacer cosas que nunca habías hecho antes. Y yo creo que es verdad, porque cuando tú, digamos, estás en tu país y conoces gente que también ha vivido por fuera, incluso en otros sitios, es diferente a veces la forma en la que uno conecta y a Ujú, veces los intereses que uno tiene, porque a pesar de haber estado en sitios diferentes, encuentra uno puntos en común. Y lo que tú dices, yo creo que uno aprende a salir de su zona de confort y a hacer total, sí. cosas que uno nunca habría hecho
si se hubiera quedado como en esa Sí, zona. Sí, yo siento que como que uno siente como un superpoder, o sea, como que el límite es sí, el cielo sí, y sabes que de alguna manera lo vas a sacar, o Sí. sea encontrar trabajo o lo que sea. Incluso reinventarse, porque, claro, yo ahorita igual ejerzo mi profesión, pero en algún momento en ese camino fui handyman, fui jardinero, kitchen hand, hice, o sea, muchas cosas que en algún momento nunca me hubiera imaginado, que incluso en algún momento quizás más inmaduro me hubiera dado hasta pena hacer, pero ahorita yo lo cuento con orgullo, porque sí, hace parte de la vida y son cosas que Te también te ayu dejan aprendizajes. te ayudan a ser más tolerante, yo creo, y más como a empático. visibilizar un poco, o sea, siento que en nuestros países, lamentablemente, pues sí hay más como estratos y clases y eso, y como que hay ciertos oficios que no se visibilizan mucho, o sea que sí, y yo siento que he aprendido a Eso ser es verdad. más tolerante, más a agradecer a alguien que me sirve algo, a alguien que limpia, porque también he estado ahí haciendo eso, ¿no? Es verdad. Y aprender que uno a veces también ese tipo de cosas no te resta y además puedes tener una vida muy satisfactoria. Cuando tú estás en Sí, Australia es que un plomero tiene la camioneta de trabajo y para el fin de semana tiene una Mercedes y, o sea, allá hacer lo que tú hagas no te resta. sí. O Y sea, eres ser humano y la concepción del dinero y del estrato es diferente. Como para cerrar, yo tengo, o sea, yo también viví en Australia y cuando me regresé a Colombia, que fue un choque un poco, solamente hice una amiga australiana y ella me fue a visitar a Colombia y la llevé a Barranca. Entonces, en Barranca, pues, hay clubes, todo es cerrado, o sea, hay ciertas cosas, o sea, conjuntos cerrados con seguridad que tú tienes que presentar tu cédula, todo. Y ella decía: "¿Por qué todo tiene seguridad? Porque no todo el mundo puede entrar?". Y yo no sabía cómo contestarle esa pregunta, porque, pues Bueno, ahí se le estaba abriendo el mundo a ella, de que no todos vivimos exacto, en el privilegio, pues, de la seguridad. Entonces, vivimos en medio de otros privilegios que tienen nuestros países, pero, eso, la migración y ese descubrimiento ujú, va de lado y lado de cualquier persona de cualquier país que llegue a un nuevo país. Está sí. chévere que ella también haya experimentado esos, se haya salido de su monotonía australiana. Sí, no, total. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartir tu historia. De pronto tenemos repetición, versión 2, quién Sí, sabe. que de pronto quedaron historias por ahí. Muchas gracias por la invitación. sí, no, de Muy verdad que ameno el rato. fue un placer tenerte aquí, de verdad, espero que vuelvas. Pues el público lo pide. Te van a aclamar. Bien. Bueno, y como para cerrar, queremos saber qué piensan ustedes, si los que están pensando en migrar, si tal vez por las razones que escogió Andrés de que están como muy monótonos en su vida, quieren cambiar, quieren tener un giro diferente, coméntenos, síganos en nuestras redes, queremos saber más de ustedes, si tienen preguntas para Andrés em, o para nosotros, y los esperamos en nuestro próximo capítulo.